no debería estar satanizado. Así que, mis hermanos, vamos a abrir la escritura hoy en Juan capítulo 12, versículo 12 en adelante. Juan capítulo 12, versículo 12, ahí en los papelitos tenían el texto. Y van a tener ahí el texto abierto mientras yo les comento algo o les contextualizo sobre algo importante. El título de este sermón, como lo ven en las pantallas, es Aquí tienen al Cordero. Cuando vemos la imagen que pusimos para esta predicación, ustedes podrán notar que tenemos ahí las palmas, las ramitas de palma, que son características hoy, domingo de Ramos. Y nosotros sabemos que el texto bíblico, por eso a mí se me hace muy chistoso cuando el cristiano quiere satanizar este tipo de cosas, cuando evidentemente está en la escritura. La cuestión es que cuando miramos la imagen decimos que no vemos como mucha conexión, porque en Juan capítulo 12, en Mateo capítulo 21, por ejemplo, la historia no nos habla de un cordero. La historia habla de un Cristo triunfante que entra a Jerusalén sentado en un burrito, aplaudido por la gente. Pero no vemos en la escena a ningún cordero. No vemos en la escena ese tipo de imágenes. Vemos más la imagen de un rey que entró y que todo el mundo se gozó y aplaudió. Pero saben, mis hermanos, esa frase, aquí tienen al cordero, es la frase que sale de la boca del profeta Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús que se acerca a él, mientras Juan estaba bautizando gente en el Jordán, Juan lo mira y le dice al resto: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Reina Valera dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los textos hoy yo los voy a leer en Nueva Versión Internacional. Aquí tienen al Cordero de Dios. Lo que dice Juan marca claramente la misión de ese Cordero. La misión de ese Cordero es quitar el pecado ¿de qué? Del mundo. Eso marcaba una diferencia en este hombre. Este hombre que se acerca a Juan el Bautista, Jesucristo, no es cualquier hombre. Tiene la tarea de quitarle el pecado al mundo. Eso es lo que Juan dice de él. Y recordemos que el trabajo de Juan era preparar el camino para cuando llegase Jesús el Mesías. Ahora, a partir de ese momento en que Jesús y Juan el Bautista tienen ese encuentro, empieza el ministerio de Jesús. Y cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan o cualquiera de los evangelios, nos vamos a dar cuenta que después de ese momento aparecen los primeros discípulos, aparecen las grandes lecciones de Jesús, aparecen los milagros, aparecen las declaraciones extraordinarias que Jesús hace de parte de Dios, diciendo que Él es Dios, que Él es el Mesías o que Él ha traído el reino de Dios. Ahora, mis hermanos, quizá alguno de los seguidores de Jesús que estuvieron allí cuando Juan dijo eso, recordemos, el Evangelio de Juan dice que cuando Juan el Bautista no es el mismo que escribe el Evangelio, el que escribe el Evangelio es el apóstol Juan. Pero el apóstol Juan dice que cuando Juan el Bautista dice eso de Jesús, algunos de los que estaban ahí se convierten en discípulos, seguidores de Jesús. Ahora, lo que nosotros, o lo que a mí se me viene a la cabeza, se me viene una pregunta es: ¿será que aquellos que escucharon eso de parte de Juan el Bautista se habrán preguntado durante varios meses, o pasados algunos meses todavía se preguntarían qué habrá querido decir Juan cuando decía que este Jesús con el que llevamos andando meses es quien va a quitar el pecado del mundo? Lo más probable es que ni lo recordarían.
Lo más probable es que ellos estaban expectantes, esperando a que el Cristo tomara el poder que le correspondía como Mesías, que se había prometido de él desde el Antiguo Testamento. Lo más probable es que después de esa escena habían pasado algunos meses y estos seguidores de Jesús estaban esperando el momento en el que él se levantara como el Mesías, el libertador de los judíos. Y se les había olvidado la frase de Juan: he aquí, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que han pasado alrededor de 3 años. 3 años después de que Juan llamó a Jesús frente a mucha gente el Cordero de Dios. Y este hombre ha desarrollado un espléndido ministerio. Y un día llegó a la aldea de Betania, donde su amigo estaba muerto. 3 días llevaba de muerto dentro de una tumba. Y él milagrosamente lo resucita frente a todo el pueblo. Ese al que Juan llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, acaba de hacer un gran milagro, pero estoy seguro que la gente no se acordaba de la frase de Juan el Bautista. Estoy seguro que la gente está feliz viendo a este hombre. La gente está anonadada viendo a este hombre cómo hace cosas tan extraordinarias como resucitar a un muerto de 3 días de muerto. Y saben la reacción de la gente, las opiniones se dividen. Algunos, después de ver el milagro de la resurrección de Lázaro, creen en Jesús, pero otros se enfocan en querer matarlo porque lo consideran una amenaza. Dicen: lo mejor que podemos hacer con este hombre es matarlo. Lo que hace Jesús entonces es cautelosamente irse a una aldea y esperar a que todo se calmara. Pero miren, mis hermanos, lo que sucede. Se aproxima la gran fiesta de la Pascua. Una fiesta que conmemoraba o conmemora, porque se sigue celebrando, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Una fiesta llena de sacrificios de corderos perfectos, con los que se recuerda cómo el ángel de la muerte no tocó a los israelitas y no tocó a sus hijos. Cómo ellos tomaron un cordero perfecto, lo sacrificaron y con su sangre pintaron los dinteles, los marcos de las puertas de sus casas, y el ángel de la muerte pasó y no les hizo nada. Ellos celebraban eso todos los años. ¿Y saben qué dicen los historiadores? Que a Jerusalén llegaba una semana antes de la Pascua. Llegaban alrededor de 2.5 millones de personas a celebrar la Pascua. Eso quiere decir que para el día de la Pascua se sacrificaban alrededor de 250,000 corderos celebrando la Pascua. La gente empezaba a llegar una semana antes de la Pascua para purificarse. Y el día de la Pascua sacrificaban alrededor de 250,000 corderos, más o menos un cordero por cada 10 personas. Y la gente se sentaba y comía cordero y pan y vino, y estaban allí el día de la Pascua. Eso era una fiesta de verdad, mis hermanos. Ahora, Jesús y sus discípulos van el sábado, es decir, faltando 6 días para la Pascua, donde sus amigos en Betania. Regresa allí donde había hecho el milagro. Regresa donde sus amigos en Betania y come con ellos. Pero una de sus amigas, María, hermana de Lázaro, decide ungirlo con un perfume de nardo, un ungüento que era espeso, aceitoso, caro, y que fuera de eso tenía un olor rico. Y lo unge, como quien dice, replicando el acto bíblico en el que ungían a los reyes para que empezaran su labor como reyes, con el que ungían a los reyes el día que iban a ser coronados. Eso es lo que hace María, ungirlo como un rey. Pero ¿saben qué dice Jesús? Jesús dice que ese momento no es un momento en donde Él está siendo ungido como rey, sino un momento en donde Él está siendo ungido para su sepultura. En Juan capítulo 12 versículo 7 dice: déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura.
A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que el Mesías habla de sí mismo como el que tiene que morir? ¿Cómo es posible que este hombre que todos esperaban para que los liberara está diciendo con esta unción, no que está siendo preparado para ser el gran rey, sino que está diciendo que ese es el inicio de su sepultura? Todas las esperanzas del pueblo afligido que piden salvación parecen que se estuvieran como desmenuzando con la expresión de Jesús. Imagínense en esa escena, todos vienen detrás de Jesús. Acabó de resucitar a un muerto de 3 días. Mírenme a mí, aquí. Acaba de resucitar a un muerto de 3 días. La gente está anonadada con él. Ahora lo ungen y todo el mundo está esperando que llegue a Jerusalén como un rey. Y él dice, sí, me están ungiendo, pero es para mi sepultura. ¿Qué es lo que este hombre está diciendo? No tiene coherencia aparentemente. Así que algo estaba a punto de suceder, y ahí es donde leemos capítulo 12, versículo 12 al 19. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la escritura, no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguían difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí, como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo la gente, cómo lo sigue todo el mundo. Este texto nos está mostrando que Jesús sí entró de manera gloriosa a Jerusalén. Que aunque María lo ungió, y aunque él dijo que esa unción tenía que ver más con su sepultura que con su triunfo, él sí entró triunfante a Jerusalén. Pero mis hermanos, ¿qué significa la entrada triunfante de Cristo? ¿Qué significa esa entrada gloriosa de Cristo a Jerusalén hoy para nosotros? Hoy la gente lo celebra afuera. Hoy la gente tiene imágenes de Jesús, incluso a una persona disfrazada de Jesús, quizás sobre un burrito, caminando, y la gente mueve las palmas. Pero ¿qué significa eso realmente? ¿Qué significa eso para el pueblo que ha entendido que la fe no es ritual, sino que es un asunto de convicción? ¿Qué significa eso para el pueblo cristiano evangélico, que no sale por salir a una procesión, que de hecho no salimos a ese tipo de rituales, que entendemos que es un asunto de convicción? ¿Qué significa para nosotros la entrada de Cristo a Jerusalén? ¿Qué significa eso? Cuando nosotros leemos los evangelios, nos podemos notar que las personas que están rodeando a Jesús cuando él entra a Jerusalén no son 2 ni 3, ni 4 ni 5, ni 100 ni 200. Son miles de personas. Sabemos que para la Pascua llegaban 2.5 millones de personas aproximadamente a Jerusalén. ¿Cuántas de esas 2.5 millones de personas que llegaban desde una semana antes estaban diciendo Hosana, Hosana al Hijo de David, como lo dice Mateo? Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, como replica Mateo. ¿Cuántos de esos 2.5 millones de personas lo están diciendo? No sabemos, pero la Biblia dice que es una multitud. O sea que no son 100, no son 200, son miles de personas diciendo Hosana. Muchas de esas personas venían a Jerusalén, como ya lo mencioné, y venían por el mismo camino
que conectaba a Betania. Betania estaba a solo 3 kilómetros de Jerusalén, alrededor del monte. Habían regiones que para llegar a Jerusalén pasaban por Betania. Muchas de esas personas, al pasar por Betania, se dieron cuenta que Jesús, el Galileo, el de Nazaret, había resucitado a un muerto. ¿Y quién es ese? Mírenlo allí. ¿Y para dónde va? Para Jerusalén. Yo quiero ir con él. Y quizá algunos no venían, pero ya estaban en Jerusalén y las noticias corren con rapidez. Solo hay 3 kilómetros. Está más lejos el Tambo. Solo hay 3 kilómetros entre Betania y Jerusalén. Las noticias corren rápidamente. Alguien debió haber dicho: allí viene el que hace unos días resucitó a su amigo que llevaba 3 días de muerto. ¿Quién es? Es ese que viene allá. ¿Cómo es posible? Ese es el Mesías. Recibámoslo como el Mesías. Jesús entra como un rey ungido, como el Mesías, como quien viene en el nombre del Señor. Jesús entró a Jerusalén como un libertador. ¿Cuántos dicen amén? Él entró como un libertador. Pero ¿habrá pensado alguien que Jesús estaba entrando como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Habrá pensado alguien mientras Jesús cruzaba las murallas de Jerusalén: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Habrá alguno recordado la expresión de Juan cuando lo vio en el Jordán? ¿Habrá alguno meditado en la expresión? ¿Qué significa eso de que es cordero cuando se está acercando a Jerusalén en los días en que sacrifican a 250,000 corderos para borrar el pecado de las personas? Pero Él va a borrar el pecado de todos los que pongan su fe en Él. Entendemos luego en la explicación del Evangelio. Quizá la gente no pensó en eso, pero estoy seguro que Él sí. Estoy seguro, porque el contexto no lo dice y ahorita lo vamos a ver. Estoy segurísimo que mientras Él entraba, Él sabía que entraba como cordero, aunque fuera visto como rey. Como cordero que iba directico al matadero. Sin embargo, hay elementos importantes que el texto nos dice, y lo primero es que Jesús es rey. No quiere decir que aunque Él sabía que entraba para empezar su proceso de pasión, que aunque Él sabía que había llegado su momento, no quiere decir que el elogiarlo como rey era una mentira. Jesús es rey. Él sí es rey. El recibimiento que se le dio como rey fue un recibimiento correcto. No fue incorrecto. Él es rey, pero Él es un rey diferente. Él es un rey de condiciones extrañas. Es un rey que empieza su gloria muriendo. Es un rey que empieza su gloria padeciendo. No es un rey que empieza su gloria con una gran guerra y destruyendo a los romanos. Dice el versículo 13: tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Eso es lo que ellos están diciendo. Las personas salieron al encuentro de Jesús con ramas de palma que se usaban en celebraciones de victoria. Cuando los reyes entraban a las ciudades después de haber ganado grandes batallas, la gente los recibían con palmas. Eso no fue un evento aislado que se les ocurrió a esa gente: inventémonos algo para que la gente lo recuerde dentro de 2000 años y todavía lo celebre. No, la gente comúnmente, cuando entraban los reyes después de una gran victoria a sus ciudades, los recibían con palmas. O sea, no con aplausos, sino con ramas de palma. Los recibían, era una forma de expresar victoria. Así ellos estaban recibiendo a Jesús. Mateo dice que la gente se quitaba sus chalecos, sus capas, sus túnicas superiores y las ponían en el piso para que Él pudiera pasar como todo un rey. Pero eso no es una mentira. Las personas salen al encuentro de Jesús con euforia, como cuando un rey entra triunfante.
Y nada de eso es mentira, reitero. No es una falsa expectativa. Jesús entró a Jerusalén como lo que Él es, como un rey. ¿Cuántos dicen amén? Como un rey. Y ahí es donde nos empezamos a hacer preguntas. Hoy se celebra la entrada triunfante de Cristo a Jerusalén. Y muchos cantan hoy esto que cantaron las personas del Salmo 118. Hosana, hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Muchos están diciendo con ese cántico que Él es el Salvador y el Rey. La pregunta del millón es: ¿para cuántos de esos que gritan hoy con voz en cuello, hosana, hosana, realmente Jesús es el Rey de sus vidas? Y no nos pongamos tanto a mirar para allá, pensemos aquí. ¿Para cuántos que tienen de pronto la reacción de decir, bueno, yo soy cristiana, pero igual me gusta pensar, reflexionar en Semana Santa? ¿Para cuántos de esos que tienen esa bonita actitud, Jesús realmente es su Rey? ¿Y para cuántos que son enemigos de todo lo que parezca medio, cualquier sombra de catolicismo, y dice, ¿cuál Semana Santa ni qué 8 cuartos? Y no sé qué. ¿Para cuántos de ellos también Jesús es su Rey? ¿Lo ven como Rey? ¿Lo han dejado gobernar en su corazón? Miren, mis hermanos, Jesús entró a Jerusalén en el tiempo preciso. Nada de lo que estaba pasando fue una casualidad. En un comentario del Nuevo Testamento encontré la siguiente expresión: Jesús no había podido escoger un momento más dramático. Se dirigió a la ciudad aborratada de gente y cargada de expectaciones religiosas. Llegó en el momento en que había más gente con más expectativas religiosas. Llegó en el momento preciso. No dejó para venir después de Pascua. No esperemos que se vaya tanta gente. Esperemos que la gente no esté como en esa onda religiosa. No, vamos hoy en el momento preciso. Las multitudes estaban en Jerusalén y aparece este hombre de quien se dijo que era el Cordero, pero que ha dejado claro que también es el Mesías y que acaba de resucitar a una persona que llevaba 3 días de muerte. Ellos estaban seguros de que Él no era cualquiera, y ellos tenían toda la razón. Acabó de llegar a Jerusalén un hombre extraordinario. No es cualquiera, no es uno común y corriente, no es un ordinario, no es como nosotros. Acaba de llegar a Jerusalén. Y la gente entonces canta lo que dice el Salmo 118: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Esa primera expresión, oh Jehová, sálvanos ahora, es lo que se traduce al español desde el hebreo, hosana. Hosana significa sálvanos, Señor. Hosana significa sálvanos, te rogamos. Así que cuando la gente vio a Jesús acercándose a Jerusalén, la gente gritó: sálvanos, Señor. Sálvanos, te lo rogamos. Y ya he mencionado muchas veces el ejemplo que me encontré alguna vez en uno de los libros de R.C. Sproul, que él explicaba que caminaba por las calles de Pensilvania y se encontró un joven entregando tratados y diciéndole: Jesús te quiere salvar. Y la pregunta que él le hace a este joven, se detiene y le dice: ¿salvarme de qué? ¿Salvarme de qué? Y ahí es donde se da uno cuenta quién realmente entiende el evangelio o no. La misma pregunta nosotros le podríamos hacer a esta multitud. Vengan, cuando ustedes gritaban hosana, hosana, Señor, te rogamos que nos salves, ¿estaban pensando que los salvaran de qué? ¿Qué tenían ustedes en su cabeza, multitud? Miren, mis hermanos, en boca de la multitud, este canto de alabanza y acción de gracias por la salvación de Dios reforzaba la idea del rey Mesías entrando a Jerusalén para salvar a su pueblo, para salvarlo de la opresión, para salvarlo de los judíos, de los romanos, para salvarlos del imperio que los tenía hasta acá de impuestos y de maltrato. Eso era lo que ellos querían de Jesús.
Y eso es lo que muchos hoy quieren de Jesús cuando dicen buscarlo solo por Semana Santa. Hay gente que durante todo el año insulta a Jesús, se ríe de Jesús, se mete la mano al bolsillo y dicen: este es mi rey. Pero cuando llegan a Semana Santa, van y dicen: Hosana, Hosana, sálvanos. ¿De qué quieren que los salve el Señor? Y no nos vamos muy lejos, miremos hacia acá. Lo mismo hacemos nosotros. Sálvanos, Señor. ¿De qué? ¿De qué? Así que Jesús, el Cordero de Dios, entró a Jerusalén 5 días antes de la Pascua, cuando la ciudad estaba atiborrada de gente, como un rey, como el Mesías esperado. La gente entendió que él no era común y corriente. Pero hay una pregunta para hacer: ¿habrán comprendido todo acerca de él? ¿Habrán comprendido qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué era lo que significaba ese ingreso de él a esa ciudad? ¿O simplemente dijeron: ahora sí, ahora sí? Jesús entró a Jerusalén como un rey. Lo segundo que nosotros debemos identificar es que Jesús también entra como príncipe de paz. En los versículos 14 en adelante dice: Jesús encontró un burrito y se montó en él. Como dice la escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Y usted me dirá: venga, un momentico, pastor, ahí dice rey, no dice príncipe. El versículo 16 sigue diciendo: al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Y eso nos pasa muchas veces cuando leemos: ¿por qué entró en un burro y no en un caballo? ¿Qué significa eso de entrar en un burro? ¿Por qué pide un burro? ¿Por qué no entró a pie? ¿Por qué es tan específico? En el Evangelio de Mateo, en Marcos y en Lucas, él es más específico que en Juan. El evangelista Juan simplemente nos dice: él entró en un burrito. Pero los otros evangelios dicen que él les dijo a sus discípulos: vayan a una casa allá, se van a encontrar. Mateo dice: a una asna, y junto a esa asna a un pollino, que es la cría, que todavía no ha sido montada. Es un burrito chiquito que no ha sido montado, que nadie lo ha montado, que no ha sido entrenado, no ha sido todavía domesticado, pero está ahí. Vayan y agárrenlo. Y si alguien les dice: ¿para dónde llevan ese burrito?, respondan: el Señor lo ha pedido. La fama de Cristo era tal que Cristo estaba seguro que con decir: el que resucitó a Lázaro lo pidió. Ok, llévense en el burrito. Y eso fue lo que pasó. La gente le preguntó, ellos dijeron y dejaron llevar el burrito. Juan no es tan específico, pero él entró en un burrito. ¿Será que eso fue un asunto adrede? ¿Por qué no mandó por un caballo? ¿Por qué no entró en un buey? ¿Por qué no entró en una carroza como mandaban los reyes? ¿Por qué no lo cargaron los discípulos? ¿Por qué entró en un burrito? Cuando Jesús resucitó a Lázaro, escuchen esto, los principales líderes religiosos se reunieron para hablar de Jesús y conspiraron para matarlo. Esa yo lo había mencionado. Al Jesús crecer en popularidad por lo que había hecho, ellos sintieron el gran temor de que por culpa de Jesús los romanos se levantarían contra ellos y destruyeran el templo y destruyeran la nación. Eso está en el capítulo 11, versículo 45 en adelante del mismo Juan. Si las personas veían a Jesús como el líder que los libraría de Roma, sería una amenaza esto para la estabilidad del imperio en esa región. Y los romanos se irían con toda su fuerza contra todo el pueblo. Así que llamar a Jesús Mesías, entrando a Jerusalén, miles de personas, podría ser un acto muy peligroso para todos los judíos, no solamente para Jesús. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos diciendo? Así que lo que estaba pasando cuando Jesús llegó a Jerusalén es indudablemente peligroso, podría ser visto como una amenaza. Así que Jesús decide entrar en un pollino para que se cumpla la profecía.
para evidenciar, escuche esto, su propósito y el sentido de su reinado mesiánico. Mire cómo Él los va llevando de más a menos, sin restarse en ningún momento importancia. Recíbame como rey. Sí, yo soy rey, pero entro en un pollino, porque el entrar en un pollino marca el sentido de su reinado mesiánico. Está diciendo: yo no estoy entrando a caballo, estoy entrando en burro, que ambas cosas significaban dos cosas diferentes. Dice el comentario del Nuevo Testamento: el sentido es que un rey se presentaba montado a caballo cuando iba en son de guerra, pero en un asno cuando iba en son de paz. La acción de Jesús era una señal de que Él no era la figura bélica que muchos soñaban, sino el príncipe de paz. Qué golpe a las expectativas de las personas. Hosana el que viene en el nombre del Señor, pero no llega en un caballo diciéndole a Roma: aquí está el Mesías que va a pelear contra ustedes. Entra en un burrito diciendo: yo vengo en paz, pero no porque tiene miedo. Él viene en paz porque su ministerio es un ministerio de paz, porque su reinado mesiánico es un reinado de paz. Él no venía para tomar la ciudad a la fuerza, sino para servir humildemente a su pueblo. Así que, mis hermanos, hay gente que aún siguen sin entender esto. Siguen sin entender lo que pasó ese día. ¿Qué significa eso de que entró para traer paz? ¿Por qué entró con humildad? La humildad con la que Jesús entró era señal de que su reinado no tenía las características que muchos estaban esperando. El problema no estaba en Jesús, sino en la idealización mesiánica que tenían los judíos. Cuando leían Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hijo de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La gente tenía una idea equivocada. Jesús no estaba equivocado. Jesús no estaba haciendo las cosas mal. A Jesús no fue que no le haya funcionado el plan de ser el gran Mesías. Jesús tenía desde la eternidad todo fríamente calculado. El problema lo tenían las personas que no habían entendido a qué venía Jesús, qué tipo de paz traía este príncipe de paz. ¿Paz con quién? Entró en un pollino. Está diciendo: yo vengo en paz. ¿Paz con quién? ¿Con Roma? ¿Paz con quién? ¿Con el Sanedrín? ¿Paz con quién? ¿Con los fariseos? ¿Paz con quién trae Jesús? Así que, mis hermanos, el punto número 3 es que este mismo Jesús que acaba de entrar como rey y ahora nos da las señales de que es príncipe de paz, también es amado y odiado. El versículo 17 dice: la gente que había estado con Jesús cuando Él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, seguían difundiendo la noticia, pero muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a ese encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. La gente lo ama. Ahora, en el pasaje nosotros podemos ver cómo la gente está feliz con Jesús. Hey, vengan, vino el que resucitó a Lázaro. Pero ¿saben qué? No pensaban igual los fariseos. La gente corría la voz y pregonaba: ha llegado el hijo de David, ha llegado el Mesías. Pero no creían así los fariseos. Ellos lo despreciaban por muchas razones. ¿Saben qué? Porque les podía generar problemas con Roma. También lo odiaba porque dice cosas que para ellos eran herejías. Lo odiaban porque él habla de él como si fuera Dios. También porque ellos no han podido lograr lo que él en 3 años ya logró. Pero ¿saben por qué también lo odian? Por las grandes señales que corroboran que él es diferente. Y una cosa más por lo que los fariseos lo detestan,
Es porque la gente lo ama. Ellos sentían celos. La gente lo ama. Nosotros podríamos decir hoy lo mismo. Este lugar está lleno porque amamos a Dios. Las calles de San Pedro de los Milagros están llenas porque supuestamente aman a Dios. Nosotros podríamos decir eso. A simple ojo eso podríamos decir. La gente ama a Dios. Podría decir uno. Pero ¿saben qué pasó? Algo sucedió. En los siguientes días de la semana, ese que entró a Jerusalén y que la gente lo esperaba y que la gente lo amaba porque veían sus señales, porque el Padre lo respaldaba, la gente seguía sin creerle. Y mire la gente tan rara. El día domingo estaban diciendo Hosana, Hosana, pero al día viernes estaban diciendo mátenlo y suelten a Barrabás. Eso nos pasa a nosotros. Te amamos, Señor, pero cuando no se nos da como queremos, ¿dónde estás? ¿Qué clase de Dios eres tú? Si ven que no nos parecemos, no somos, tan diferentes a los judíos de ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso Jesús hizo algo mal? ¿Será que los engañó? La respuesta es desde luego que no. Sino que el pueblo no había comprendido las señales, el pueblo no había comprendido las profecías, las enseñanzas. El pueblo había olvidado lo que 3 años antes dijo un profeta en el Jordán. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente había olvidado a qué era que Jesús iba a entrar a Jerusalén. Y Él lo había dicho varias veces. Cuando usted lee los evangelios, Él les dice a sus discípulos una y otra vez: es hora de ir a Jerusalén porque mi tiempo ha llegado. E incluso Pedro se opone y dice: pues ¿cómo? Y Él le dice: apártate de mí, Satanás. La gente cambia, mis hermanos, su concepto de Jesús. Jesús pasa en minutos de ser el rey, Hosana, a ser mátenlo y suelten al ladrón. Y usted podrá en este momento llenarse de religiosidad o yo qué sé, o de un orgullo evangélico. Eso no pasa conmigo. Pero cantidad de veces, mis hermanos, ponemos a Dios en un rincón y preferimos los ídolos. Ponemos a ese Jesús que nos llenamos la boca diciendo que lo amamos en un rincón y decimos: tú no sirves y esto otro sí me sirve. Esto otro es más interesante que tú, ti, perdón. Solo podía el Cordero perfecto quitar el pecado del mundo, y eso solo podía pasar siendo sacrificado. Y el punto número 4, Jesús es glorioso. Dice versículo 23: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, le contestó Jesús. Ya no salimos del texto que estábamos leyendo, leemos hasta el 19, pero cuando usted pasa al capítulo 12, versículo 23, usted se da cuenta que Jesús tiene una conversación con uno de sus discípulos. Inmediatamente pasado esto, vienen unos griegos buscando a Jesús. Le dicen a Andrés: Andrés, queremos hablar con Jesús. Andrés habla con Jesús: unos griegos te quieren ver. Jesús le contestó: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cualquier persona que lo vio entrando a Jerusalén dijo: sí, 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 es la hora de ser glorificado, amén. Miles de personas dijeron: Hosana, Hosana, sálvanos, Señor, es la hora de tu gloria, Jesús. Pero Jesús sigue diciendo: ciertamente les aseguro que si un grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo,
Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora, todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Miren las palabras de Jesús, y termina diciendo: Padre, glorifica tu nombre. El rey sabe que su gloria empieza con su muerte. Este rey que entró ovacionado y que la gente pensaba no sé de qué manera los iba a liberar de Roma, él sabía cuando entraba que su gloria empezaba con su muerte, pero para el pueblo eso era ridículo. El príncipe de paz sabe que su propósito es terminar la enemistad entre Dios y los hombres, siendo propicio y aplacando la ira de Dios para los que creen en Él, para que los que creen en Él entren en una relación de reconciliación con el Creador. Pero al pueblo esa paz no le interesa. Él vino a traernos paz con el Padre, a reconciliarnos con el Padre. Con su muerte en la cruz, la ira de Dios se aplacó, y los que antes éramos enemigos, ahora somos amigos. Ahora somos hijos. Ahora podemos decir: Abba, Padre, como explica el apóstol Pablo. Esa es la paz que vino a traer Jesús. No vino a traer otro tipo de paz. Pero al pueblo no le interesa esa paz. Mis hermanos, el amado sabe que la forma de hacer la voluntad de su Padre le generará el odio de muchos que aparentemente le siguen, pero Él está dispuesto a pagar el precio. No importa que me odien, a esto vine y voy a afrontar mi misión. Pero el pueblo prefiere el odio que el amor. Jesús ingresa a Jerusalén como rey sabiendo que lo es. No lo duda un instante. Usted y yo no deberíamos dudarlo ni un instante. ¿Quiere decir de alguna otra forma, pastor, que usted que Jesús no es rey? Jamás, en lo absoluto. Jesús es rey, rey del universo, rey de nuestras vidas, rey de todo lo creado. Jesús es rey, Él lo sabía y así entró. Pero Él también entró sabiendo que su gloria no es como la del resto de los reyes. Él sabe que lo que va a pasar en los próximos días, Él sabe que eso es determinante para su glorificación. Él sabe que como Cordero de Dios, en esa semana, cuando se sacrificaban miles de corderos, Él también lo sería. Pero que a diferencia de esos sacrificios que eran parcialmente buenos, el sacrificio de Él era 100% verdadero y perfecto. Su sacrificio verdaderamente nos libertaría del yugo del pecado. Y sabiendo eso, Él no se inmutó en dar un paso hacia atrás. Él no se inmutó en evadir su misión. Escuche esto, mis hermanos. Su amor por nosotros es tan inmenso que caminó valientemente hacia su propósito. Él caminó valientemente hacia nosotros, hacia usted, hacia mí. La única forma de que nosotros nos podamos acercar a Él es por el sacrificio que Él mismo vivió. Eso es puro amor. Así que podemos concluir, mis hermanos, de que hoy sí se conmemora este mismo acontecimiento que yo acabo de predicar. Sí, la gente canta en las calles: Hosana al Hijo de David. La gente tiene ramas en sus manos
Y como lo dije ahorita, quizá hay alguien disfrazado de Jesús montado en un burrito. Sí. Pero hay unas preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cómo estás viendo el reinado de Jesús en tu vida? Porque sí, yo acabé de hablar de los que están afuera, pero y nosotros, siempre he tratado de hacer eso porque somos muy dados a decir todo lo de allá, fúchila. Pero ¿y nosotros qué? Nosotros también tenemos nuestros rituales evangélicos, nosotros también tenemos nuestro legalismo y nosotros también nos inventamos nuestras cosas que no nos acercan necesariamente a Dios, que muchas veces esos inventos antes nos alejan de la misericordia del Señor. Pregúntense, ¿cuántos estamos dejando que Jesús reine verdaderamente en nuestros corazones? ¿Cuántos estamos conscientemente viviendo el ministerio de la reconciliación por medio del evangelio de la paz al poner nuestra fe en Jesús? ¿Cuántos le amamos y contemplamos su hermosura? ¿Cuántos estamos realmente agradecidos porque su sacrificio en la cruz borró nuestros pecados? Así que, mis hermanos, yo quiero concluir diciéndole a todos ustedes y a todos los que nos ven por YouTube que esta semana sea una semana de reflexión. Sí, sí, mis hermanos. Y yo sé que el argumento de muchos, lo he escuchado. No, es que todas las semanas debemos reflexionar, sí, pero a nosotros nos deben recordar el evangelio constantemente. Y que esta sea una semana en donde usted lo recuerde, donde usted recuerde que Jesús es el Rey, donde usted recuerde que Él es príncipe de paz, donde usted recuerde que aunque la gente esta semana diga que lo ame, quizá no lo aman tanto como sus labios lo dicen. Que esta sea una semana para glorificar a Jesús con nuestras oraciones, con nuestra adoración. Que esta sea una semana para que pensemos en quién es realmente Dios para nosotros. Que esta semana reflexionemos en su sacrificio más de lo que normalmente lo hacemos. Sí, aquel que dice, pero tengo que hacerlo toda la semana. Sí, todos los días de la vida. Sí, pero hágalo más esta semana y tome determinaciones profundas para su vida. Así que, mis hermanos, pensemos en Jesús entrando a Jerusalén. Cierre sus ojos e imagínense a Jesús entrando a Jerusalén, como lo dice el texto, ahí con sus ojitos cerrados. Imagínense ahí entrando, sentado en un pollino. Yo no sé por qué, pero yo me lo imagino vestido de blanco, como con una corona, aunque el texto no dice que la tenía, pero uno se imagina eso. Y todo el mundo gritando feliz, algunos quizá danzando de la felicidad, cantando el Salmo 118. Pero mientras vemos eso, imaginémonos que una voz retumba en nuestros oídos diciéndonos: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que entendamos, mis hermanos, que la entrada triunfal de Cristo tiene que ver con su sacrificio y con nuestra redención.